Este nuevo video de clases de sistema de tiempo real. En esta oportunidad veremos distintos recursos que nos proveen los sistemas operativos, tareas, colas, semáforos, mutex, timers, pero también veremos, previo a ello, el enfoque de resolución de un problema utilizando superloops. Antes de utilizar un sistema operativo de tiempo real, siempre es conveniente analizar si con un superloop no se solucionaría o no se daría respuesta al sistema que se está tratando de llevar adelante. El superloop es el clásico main que tiene dentro un while true y que se mantiene ejecutando de forma indefinida. Es un sistema muy simple y es muy propio o es apto para sistemas que tienen pocas tareas y tareas que no toman demasiado tiempo. También hay que tener en cuenta una cuestión acá, que hay tareas que se deben ejecutar de forma periódica o que deben responder a impulsos o eventos externos, por lo tanto se deben resolver o se deben ejecutar de forma asíncrona. Si no hay problema con que se resuelva de forma retrasada, digamos, desde el evento, el superloop sigue siendo una solución. Pero si es necesario mantener una periodicidad en la ejecución de una tarea, o atender de forma inmediata un evento externo, este sistema no es el más apropiado, por más que sean pocas tareas. Acá podemos ver un ejemplo donde tenemos tres funciones, la función 1, la 2 y la 3, y que el superloop la mantiene en ejecución. Esto en código de programación sería un while true o un while 1, donde primero se llama la función 1, luego se llama la función 2, luego se llama la función 3, y la ejecución se va a repetir de forma indefinida entre esos tres llamados. Una mejora para los casos que estaba planteando, donde tenemos funciones que se ejecutan de manera periódica o que deben responder a estímulos externos, es el superloop con interrupciones. Acá volvemos a tener el mismo esquema con tres funciones, ¿no es cierto? Y un superloop que las mantiene ejecutándose, pero en este caso hay una tarea, una función que debe procesar lecturas de conversión analógico digital. Por lo tanto, seguramente necesita de un periodo de muestreo. Debe garantizar que está muestreando la señal con determinada frecuencia. Para lograr ello, lo que se hace es configurar una interrupción, o sea que el ADC, cuando tiene un resultado nuevo, lanza una interrupción que interrumpe al sistema, y dentro de la rutina de servicio de interrupción se guarda el valor convertido en el ADC, seguramente en alguna estructura o en alguna lista, y luego, una vez que se ejecuta la función que va a procesar la información, utiliza los datos recibidos a través de, digamos, de las interrupciones, ¿no? Porque si va a leer el dato cada vez que se va a ejecutar la función, acá fíjense, tuvimos tres lecturas de ADC y recién se va a leer, luego de eso vamos a terminar leyendo la última. Generalmente los ADC, cuando tienen una lectura nueva, por más que no se haya leído la lectura anterior, se pisa esa lectura anterior. Bueno, una vez que tenemos sistemas que combinan tareas con periodicidad, tareas asíncronas, una complejidad lo suficientemente considerable, una buena solución es pasarse a un sistema operativo de tiempo real. Ahora, las diferentes funciones que va a realizar nuestro sistema se separan en tareas. Cada tarea aparenta ejecutarse en un loop propio, de forma concurrente con las demás. Esto quiere decir que aparenta como que todas se están ejecutando a la vez.
En el caso del FreeRTOS, el FreeRTOS asigna un slide de tiempo de 1 milisegundo a cada tarea de forma consecutiva. Esto es siempre y cuando una tarea, por supuesto, no termine en medio del slice. En ese caso pasaría la ejecución a otra, o no ocurre algún evento que despierte alguna tarea y de mayor prioridad a la que se está ejecutando y se debe interrumpir la que se está ejecutando. A cada slide de tiempo se le llama tick. En el caso de que una tarea que se encontraba en ejecución termine antes de ese tick, la ejecución continúa con otra tarea, eso es lo que acaba de mencionar. Y bueno, cada una de las tareas recibe un stack propio y tiene una prioridad, por supuesto, asignada ya. Supongamos el ejemplo en donde tenemos las tres funciones, digamos, que veníamos viendo. En el caso de un modelo, bueno, esto sería el modelo de programación teórico. Veamos cómo quedaría un pseudocódigo con este sistema. En el caso de un super loop, tendríamos una función, una segunda función, una tercera función, y como les comentaba yo, dentro del main tendríamos un while true donde se va ejecutando una función tras otra. Y si utilizamos sistemas operativos de tiempo real, lo que vamos a tener es que ahora ya no van a ser función 1, función 2, función 3, sino que van a ser tarea 1, tarea 2, tarea 3, y cada una de esas tareas tiene su propio while true, donde dentro se va a ejecutar la funcionalidad que se estaba ejecutando dentro de esta función. Una vez ejecutado el main, la función main va a tener que contener funciones que van a crear esas tareas. Acá tenemos create task 1, create task 2, create task 3. Recordemos que esto es pseudocódigo. Y una función que va a lanzar al planificador. Una vez que se lanza el planificador, podemos decir que el sistema operativo está iniciado, y desde ahí el sistema operativo nunca más va a retornar. Se va a mantener ejecutando el planificador, y el planificador va a ir pasando a la ejecución entre las distintas tareas según corresponda. Acá podemos ver cómo quedaría en el tiempo la ejecución de estas tareas. Tenemos en este caso lo que sería el super loop distribuido en el tiempo. Podemos ver que la función 1 demora poquito, la función 2 demora bastante más y la 3 demora un tiempo intermedio. Por lo tanto, se ejecuta la función 1, luego toda la función 2, luego la función 3, luego la 1, toda la función 2, la función 3 y así. En el caso de un esquema en donde se implementa un sistema operativo, lo que vamos a ver en el tiempo es como que si todas las funciones se están ejecutando de manera paralela o concurrente. Claro está que acá vamos a tener que la tarea 1 va a cumplir seguramente varios loops de ejecución en el transcurso que la tarea 2 cumplió uno solo, ¿no es cierto? Mientras que acá cada una de las tareas se va a ejecutar una sola vez en cada ciclo completo de ejecución. Estas tareas van a tener distintos estados por los que van a pasar. Esto es parecido a lo que vimos en los procesos, ¿no es cierto? En el caso de FreeRTOS, las tareas pasan por 4 estados: el estado ready, el estado suspended, el estado running y el estado blocked. Las distintas tareas, bueno, una vez que creamos una tarea, esa tarea queda en estado ready, lista para entrar en ejecución, y cuando el planificador lo decide, esa tarea entra en ejecución. Esa tarea puede ser suspendida y pasa a estado de suspensión. En el caso que después se decida resumir su ejecución, se vuelve a poner en ejecución. O puede ser, puede entrar en estado bloqueado cuando se utiliza alguna otra llamada de función, como puede ser, por ejemplo, la función betaskDelay, que incorpora un delay en la ejecución de la tarea. Generalmente cuando queremos que una tarea se ejecute cada 200 milisegundos, se le coloca al final del código en cuestión, se le coloca un betaskDelay de 200 milisegundos. Entonces entre una ejecución y la otra se genera un delay de 200 milisegundos. Pero no es la única forma en la que una
tareas puede pasar de función running, de estado running a estado blocked. Porque también puede entrar en estado blocks esperando que se libere algún recurso o esperando que ocurra algún evento externo. Entonces, bueno, de ese estado block pasa a estado ready y luego a running por cualquiera de esos eventos, ya sea se cumplió el tiempo de periódico entre sí, se cumplió o ocurrió el evento que estaba esperando, se liberó el recurso y recién ahí pasa a estado ready y luego running, si es la tarea con mayor prioridad. Bueno, la comparativa entre el super loop y el RTOS la vimos un poco recién, como quedaría el código, pero hay que tener en cuenta que el super loop es una buena solución siempre que el sistema sea simple. El super loop provee también un bajo nivel de jitter siempre que las tareas no le lleven mucho tiempo, ¿no es cierto? Jitter sería el tiempo que demora entre la ejecución de una tarea y entre el tiempo en el que necesita que se ejecute la tarea y la que efectivamente se ejecuta. A medida que crece la complejidad y termina bajando la frecuencia de ese pooling, o sea, porque al mantener un super loop enorme, las tareas terminan realizando, o las funciones terminan realizando pooling sobre el hardware. Por ejemplo, la tarea que leía la ADC necesita leer el hardware, lo termina realizando por pooling en caso de que no implementemos con interrupciones. Si baja demasiado esa frecuencia y ya no nos sirve, puede ser necesario considerar un sistema operativo de tiempo real. En Superloop, determinado luego de cierto tamaño, se le vuelve difícil garantizar sensibilidad a los eventos, ¿no es cierto? Como decía yo, el caso del ADC. Puede ser que el ADC se termine de convertir cuando se estaba ejecutando la función 1 y hasta que llegó a la función 3 pasó un montón de tiempo. Bueno, en el caso de un sistema operativo de tiempo real, es valioso para los sistemas que son complejos, con tareas que consumen poco tiempo y requieren buena sensibilidad a los eventos. Si las tareas consumen un poco más de tiempo, no pasa nada, pero esa tarea que consume más tiempo, bueno, le va a llevar más tiempo ejecutarse, por supuesto. La mayor complejidad que tiene asociada también el uso de un sistema operativo, también precisa, bueno, de mayores espacios de memoria ROM, de memoria RAM y de tiempo de configuración iniciales, que eso son cosas a tener en cuenta. Pasemos a ver ya ahora lo que son los recursos que nos proveen esos mismos sistemas de tiempo real. Cuando necesitamos comunicar tareas unas con otras, se suelen utilizar estructuras llamadas colas. Los sistemas operativos de tiempo real generalmente nos ofrecen colas que son buffer de tipo FIFO. Primer dato que entra es el primer dato que sale. Y tienen las siguientes propiedades. Nos garantizan seguridad multihilo. Esto lo hacen generalmente garantizando operaciones atómicas. Esto quiere decir que cuando tenemos varias tareas ejecutándose, digamos, una tarea va a iniciar la escritura de la cola y hasta que no terminó no puede ser interrumpida por otra. Esto es lo que significa este ítem. Nos garantizan flexibilidad para mantener diferentes tipos de información. Bueno, acá no sé si hace falta aclarar, podemos guardar diferentes tipos de información en las colas. Puede despertar a tareas que se encontraban en espera. Puede haber tareas que se encontraban esperando un resultado y como la cola estaba vacía, se queda esperando que haya un resultado disponible. Cuando se encuentra ese resultado disponible, otra tarea, digamos, lo coloca en la cola. Recién ahí se despierta la tarea que lo esperaba y se realiza la ejecución. En el caso de FreeRTOS, la información es copiada en la cola. Y esto es un punto importante.
No es lo mismo, recuerden cuando vieron programación, que cuando se llama una función no es lo mismo un argumento en donde se pasa una copia del dato o en donde se pasa una referencia al dato. En el caso de FreeRTOS, las colas llevan copia de los datos, no llevan referencias. Esto quiere decir que una tarea que tenía determinado dato puede tranquilamente ponerlo en la cola sin esperar que su dato interno se modifique debido a la otra tarea. Si queremos que eso suceda, en la cola deberíamos colocar un puntero al dato. Pero bueno, ya estaríamos tratando diferente, ya estaríamos forzando un poquito la implementación, ¿no? Porque no nos serviría si utilizásemos una variable local, habría que utilizar una variable estática o una variable global. Y bueno, los sistemas operativos nos ofrecen otras soluciones para ese tipo de cosas. Acá tenemos un esquema de cuando una tarea envía un ítem a la cola, los ítems se van cargando en la cola, y cuando una tarea recibe un ítem de una cola, el ítem se descarga. Como lo dije yo previamente, este tipo de colas son tipo FIFO, por lo tanto el primer dato que se cargó es el primer dato en salir. ¿Qué sucede si la cola estaba llena y una tarea pretendía enviar un ítem a la cola? Bueno, queda detenida, ¿no es cierto? Se bloquea esa tarea hasta que la cola libere un espacio. Lo mismo pasa en el caso inverso. Cuando una tarea pretende recibir un ítem desde una cola y la cola está vacía, bueno, se espera durante un tiempo y si el ítem va a aparecer, o espera, o se bloquea la tarea y se espera que después la cola lo despierte. Bueno, la comunicación entre tareas, como les decía, se utilizan las colas para ello. Y acá, bueno, es importante tener una forma común, es mantener las colas llenas con información y otras tareas que van leyendo, o sea, tareas que van llenando la cola y otras tareas que van leyendo. Pero esto puede presentar algunas complicaciones. Bueno, ya fíjense, en este caso tenemos dos tareas, tarea 1 y 2. La tarea 1 tiene mayor prioridad y va a ser la tarea 1 la que va a ir llenando la cola. Ahora, la primera tarea en ejecutarse fue la tarea 2, que pretendía recibir un dato y quedó bloqueada porque no había ningún dato. Pero luego pasa lo siguiente, la tarea 1, que tiene mayor prioridad, empieza a llenar la cola con datos, taca, 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 y se llenó la cola y tiene más datos para seguir colocando, y como está llena la cola, no lo puede hacer. Entonces recién ahí interrumpe su ejecución, se bloquea la tarea y entra de vuelta a la ejecución de la tarea 2. Pero la tarea 2 lee solamente un dato. Se libera un espacio y ahí la tarea 1 coloca un dato nuevo. Entonces termina forzándose a que las dos tareas lean y escriban a la frecuencia de la tarea que digamos, la frecuencia más baja de entre las dos. Este es un tema a tener en cuenta. Hay que tratar de mantener el mismo ritmo de escritura que de lecturas. Veamos ahora qué son los semáforos, ¿cierto? Los semáforos son estructuras, herramientas que nos permiten indicar que algo ha pasado. Se utilizan para señalizar eventos y sincronizar tareas. Las colas se utilizaban para comunicar tareas, los semáforos se utilizan para sincronizar tareas. Algunos ejemplos podría ser que una interrupción terminó, que ya hay un determinado resultado y otra tarea debería analizar ese resultado, supongamos. Entonces el semáforo indica que esa tarea se tiene que poner al día.
restringe el número de usuarios a un recurso. A través de un semáforo podemos restringir el número de tareas que van haciendo uso de un recurso, y generalmente se deben utilizar mecanismos de protección adicionales a los semáforos. Por lo tanto, es común utilizar a los semáforos en conjunto con colas o en conjunto con mutex, que lo vamos a ver a continuación. Y existen dos tipos de semáforos a tener en cuenta. Uno es el semáforo de cuenta y el otro son los semáforos binarios. En el caso de los semáforos de cuenta, como dice el nombre, llevan una determinada cuenta, es como que si fuesen un contador global. Se suele utilizar para tareas para que tareas indiquen unas a otras que determinados resultados están disponibles. La cantidad máxima se llama ceiling, que sería como un techo. Veamos un ejemplo simbólico. Tenemos acá dos semáforos, o un semáforo de cuenta, digamos, que cuenta hasta 2. Y la tarea 1 toma uno de esos semáforos e inicia su ejecución. Luego la tarea 2, o la tarea B mejor dicho, toma un segundo semáforo y se ejecutan. Cuando termina la ejecución devuelve el semáforo, pero mientras tanto la tarea 3 pretendía tomar un semáforo y se encontró con que estaba ocupado. Por lo tanto se queda a la espera del semáforo. Una vez que la tarea B liberó ese semáforo, recién se ejecuta la tarea C. En este momento la tarea B vuelve a solicitar un semáforo y se dan cuenta que está ocupado, razón por la que queda bloqueada, y recién cuando la tarea A terminó y liberó su semáforo, la tarea B lo toma. Esta sería la forma de sincronizar las tareas utilizando semáforos. En este caso el ceiling de este semáforo sería 2. El otro caso o los tipos de semáforos que existen son los semáforos binarios, que como le dice el nombre cuentan 0 y 1. Se utilizan para la sincronización de tareas, al igual que los semáforos de cuenta, y son útiles cuando una rutina de interrupción quiere indicar que alguna tarea ya se ejecutó, alguna tarea que esa rutina ya se ejecutó. Entonces, acá tenemos el semáforo binario, una sola banderita. La tarea B intenta tomar esa bandera, se da cuenta que no está el resultado, porque esa tarea simboliza que hay un resultado que no está disponible todavía, por lo tanto se queda en espera. La tarea A, que es la tarea que construye el dato que la tarea B necesita, una vez que tiene el resultado, coloca o da la señal colocando la bandera, y recién ahí la tarea C toma ese semáforo y se ejecuta de forma completa. Y después, bueno, pasa como vimos anteriormente, la tarea B requiere de vuelta la bandera. Esa bandera no está disponible, tiene que esperar a que la tarea A dé la bandera, y recién la tarea B, o dé el semáforo, y recién la tarea B lo puede tomar. Pasemos a los mutex. Los mutex proviene del término mutual exclusion, y cuando una tarea se está ejecutando y usa un recurso, es la única, y ese recurso puede ser utilizado por una única tarea a la vez. Para garantizarnos a eso podemos utilizar como que si fuese un semáforo binario, ¿no es cierto? Pero el semáforo binario no nos provee una característica adicional que sí nos provee la herencia el mutex, que se llama herencia de prioridad. Reordenando las palabras que acabo de decir, entonces el mutex es como un semáforo binario, pero que tiene una característica que se llama herencia de prioridad. A esto de la herencia de prioridad lo van a ver en el video de conceptos y bugs, y es muy importante cuando un recurso que es utilizado por varias tareas puede estar provocando el bloqueo de una tarea de mayor prioridad.
o mejor dicho, una tarea de menor prioridad puede estar usando un recurso requerido por una tarea de mayor prioridad, y esa tarea de mayor prioridad queda bloqueada. A ese problema se le llama inversión de prioridad. Así que bueno, los invito a ver el otro video para ver el concepto de inversión de prioridad. Pasemos al tema timers. Los timers o temporizadores cuentan, digamos, son utilizados para contar tiempo, ¿no? Nos permiten retrasar la ejecución de una función o para ejecutarla de forma periódica. Los timers pueden ser por hardware, en donde van a depender de la arquitectura que se esté utilizando, del procesador, del microcontrolador, o timers por software. Algunos van a depender de la ejecución de un código o de los mismos TIC del sistema operativo. En el caso del FreeRTOS nos permite varias formas de retrasar la ejecución de una función, y entre eso vamos a ver utilizando la función betaxDelay, que yo ya lo mencioné cuando hablábamos de las tareas, del modelo de estado, ¿no es cierto?, de las tareas. Con la función betaxDelay nosotros generamos un delay de tiempo entre su ejecución y ejecución de una misma tarea. Esto nos permite que si nosotros decidimos nuestra tarea que tenemos que ejecutar es necesario que se ejecute cada un segundo, en betaxDelay le ponemos un segundo y esa tarea se va a estar ejecutando cada un segundo. Otra forma sería realizando comparaciones con el dato devuelto por la función xtags getTickCount. Esta función devuelve la cuenta de ticks del sistema. Por lo tanto, a partir de eso uno puede saber cuántos milisegundos pasaron entre una consulta a esta función y la siguiente. Se pueden también lograr un delay o una periodicidad entre las funciones utilizando los timers por hardware, como lo mencioné acá arriba, y generando interrupciones también. O utilizando la API de manejo de timers, como por ejemplo utilizando la función xTimerCreate, donde se crea un timer. Esto nos permite, esta es una característica adicional que tienen FreeRTOS, donde se permite agregar toda una estructura destinada al uso de un timer de forma sencilla a través de software. Cuando se agrega la librería timers de FreeRTOS, se genera automáticamente todas las rutinas de servicio de los timers separadas al resto de tareas, y cuando se quiere sincronizar entre una tarea y cuando se crea el timer, es necesario pasarle una función callback, que va a ser el código que se ejecuta cada vez que ese timer termina su cuenta. Ese servicio de timer se llama a las funciones callback, o sea, cada vez que el timer termina, se lanza el servicio de timer que termina llamando a la función callback que nosotros definimos. Las funciones de la API utilizan una cola de FreeRTOS para la comunicación entre el servicio de timer con su correspondiente función callback y las tareas del lado del sistema operativo, ¿no es cierto? Una tarea clásica. De este lado tenemos el código de la aplicación. Acá estamos ejecutando una función, una tarea. Reseteamos, ponemos a 0 de vuelta el timer. Eso se genera, digamos, un pedido a través de una cola, y el kernel del FreeRTOS, esto lo estaría realizando el planificador, una vez que recibió desde la tarea que se había reiniciado el timer, procede a reiniciar el timer, pero se realiza a través de funciones específicas. Bueno, ¿qué pasa cuando las tareas que queremos ejecutar deben responder a eventos?
Podemos utilizar las estructuras que ya estuvimos mencionando, pero otra forma, quizá un poco más sofisticada, pero posible, sería utilizando interrupciones por hardware. Las interrupciones son importantes, bueno, en todos los sistemas embebidos y permiten a los eventos que ocurren de forma asíncrona notificar al CPU para que tome una determinada acción, para que ejecute la rutina de interrupción, por supuesto. A eso se refiere. En la mayoría de los sistemas operativos de tiempo real, las interrupciones tienen mayor prioridad que cualquiera de las otras tareas, ¿no? Porque la interrupción es un evento de hardware. Por lo tanto, se interrumpe el procesador, se interrumpe todo lo que se está ejecutando. Por eso hay que verlo como que tiene una prioridad superlativa. Lo importante es que no se deben bloquear ni los delays ni las esperas bloqueantes en cola, semáforos o mutex. En el caso de FreeRTOS, solo las funciones de la API terminadas así asterisco from ISR, que se quedan esperando, por supuesto, a datos desde las interrupciones. Deben ser las rutinas de interrupciones deben ser lo más cortas posible siempre. Esto como característica general, siempre en todos los sistemas embebidos, la rutina de interrupción debe tratar de ser lo más corta posible. Y para sincronizar las tareas con la rutina de interrupción, a esta técnica se la llama interrupción diferida y se puede agregar un semáforo que haría las veces de notificación cuando una interrupción realiza una captura de información y una tarea debe realizar el procesamiento. Volviendo al ejemplo que venía mencionando de antes, en este caso una interrupción podría indicar que ya hay un resultado de una conversión disponible, de una conversión en el conversor analógico digital, y a partir de un semáforo le comunica a la tarea que debe realizar el procesamiento que ese dato está disponible. Esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.